Buenas noches, ¿qué tal? Elba, Mari, Lorena, Jenny, Marielita, Lili, Alicia, Aide, Doris, Yaneli. Buenas noches, ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ya vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Buenas noches, Miss. Unos minutitos de retraso, disculpará. Buenas Y noches, Cita. Buenas bueno, ¿qué tal? noches. Vamos a empezar nuestra clase. Ahí ya subió. Gracias por Buenas la cámara, noches. Yaneli. Muy bien. Buenas noches. Muy bien, vamos a empezar con los siguientes, los grupos que nos faltaban para la exposición y así concluir. No hay nada más aquí. Vamos a agradecer a Dios, darle ese tiempo que necesita todos los días de nuestra vida y que agradecerle por lo bueno y por lo malo que suceda, porque siempre está a nuestro costado, siempre nos acompaña. Dios, mi Padre, mi Señor, mi amigo, que tu paz nos envuelva en el manto sagrado de tu presencia y que mi familia y yo podamos olvidar los malos momentos para que mañana sea un día diferente, luchando por permanecer siempre unidos. Ese es el deseo de mi alma. Lo pongo ante ti, mi Señor Jesús, amén. Y también por la salud de muchas de las compañeritas, que sus familiares están enfermos, sus hermanos enfermos, o papás, o mamitas, o alguien ha perdido la vida. Que Dios lo tenga en su santa gloria y reciban el consuelo. Que Dios les entregue ese consuelo para poder salir adelante. Hay muchos mensajes que me han llegado al celular, a mi personal, y yo no los recibo porque se me hace imposible leer y responder a todas. En mi grupo, mi chat es tremendo, tengo un montón de contactos, entonces para mí es muy complejo. Me van a disculpar a aquellas estudiantes que me mandan a mi personal preguntas, qué situaciones y lo demás, me es imposible leer, ¿ya? Me van a disculpar, chicas, pero sí lo puedo leer en el grupo. Es diferente. Dentro del grupo ya sé qué está pasando. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar nuestra actividad. Primero, mirando esta imagen. Vamos a empezar con algo nosotras para poder sensibilizar mientras llegan sus compañeras de los grupos siguientes. O ya están presentes el grupo que continuaba en la lista. Miss, No disculpe, escucha Miss, bien. se le Sí. escucha mucho eco, no se le entiende. Está Yo interrumpido. no tengo eco. Miss Cita se le escucha No, como si estuviera entrando de dos dispositivos. no estoy prendido en un solo. Ah, puede ser que he querido abrir, espérate, espérate, espérate. Porque no podía ingresar al chat antes. ¿De dónde está la lista acá? Vamos a ver. Acá, acá, acá. Ya borré todo. Igual se escucha. Dos ecos. Se escucha con eco. ¿Me escuchan bien? Se escucha con eco. Escucho con eco, Miss. Qué raro. Aquí, por favor. Pues, ya apagué todo. A ver, vamos a ver. Voy a volver a apagar ya y voy a entrar nuevamente. Voy a apagar y vuelvo a entrar ya. Ya, Miss Cita, le esperamos. Ya, hija, ya. Sí, tenía razón. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Ahora sí ya no hay eco, ¿verdad? Sigue igual. Buena, sí, Igual igual, con eco, con Miss. eco. ¿Por qué? Miss Cita, y si sale y vuelve a entrar, tal vez. Ya,
Aquí. Ahora me escuchan con eco. Ahora se le escucha muy bien. Ah, Muy bien. Normal. no sé qué pasó en antes. Se le escucha muy bien, Miss. Muy bien. Ahora sí me escuchan. Muy bien. Vamos a... Pero voy a sacar ese trabajo porque no me gusta ese PPT. Quiero ahora sí. Muy bien. Entonces, ya la oración la tienen en su corazón, ya no la vamos a volver a repetir. Cada una tiene sentimientos muy bonitos para Dios, ¿no? Y siempre les hago recordar eso. Es lo que debemos sembrar en nosotras, en nuestra familia y en nuestros niños para no apartarnos de esos caminos. Muchos de los que son cristianos o aferran a alguna religión siempre eh, ¿cómo les podría decir una palabra que nos pueda cautivar, ¿no? Siempre se encomiendan, siempre dejan su fe ante todo a Dios, ¿no? Y permanecen en los brazos de Dios para cualquier situación difícil. Entonces, es lo único que a veces nos puede salvar en los momentos más difíciles, es entregarnos a Él para que nos pueda librar de una situación. ¿Cuántos niños hoy están sufriendo en las calles? Personas enfermas, de alguna situación mental, niños en las guerras, madres desprotegidas, mujeres golpeadas, chicas secuestradas. Y la única esperanza, a veces ni el dinero lo puede arreglar, entonces la única esperanza es Dios, ¿no? Para muchos de las situaciones difíciles en las que pasamos. Entonces esta noche hay que entregar en nuestras preocupaciones, nuestras alegrías, nuestras tristezas, para poder salir adelante. Nosotras, maestras de inicial, aún más tenemos que tener más fe todavía porque trabajamos con niños muy pequeñitos que necesitan de nuestro consuelo, de nuestro amparo, de nuestra guía. Y más aún en este curso que se llama Inclusión a la Diversidad. Miren esta imagen que está aquí. Creo que se ha distorsionado un poco. A ver, ¿qué observan, chicas? ¿Qué escuela queremos para nuestros estudiantes? Observen las tres imágenes. Observa. ¿Qué diferencia encuentran entre imagen e imagen? Una diferencia socioeconómica, sociocultural Muy bien. y se percibe digamos, por la vestimenta, por las condiciones, la estructura y Ujú, hasta por el tono de piel, Miss. exacto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la escuela que nosotros queremos para nuestros estudiantes? Una escuela donde se evidencie esta situación de clases sociales, porque observando nada más estas clases sociales en estas imágenes, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Cómo son las escuelas hoy en día? ¿Habrá igualdad? ¿Habrá equidad? Racistas, Es una escuela muy bonita para los que tienen y casi poco, muy atractiva para los que no tienen, ¿verdad? Entonces, esta situación no nos ayuda a muchas veces a atender a la diversidad como nos dicen las normas legales, ¿no? No nos ayuda a atender con equidad conforme nos dicen las normas legales. Miren esta otra imagen que encontré. Miren, ¿qué creen que es este hermoso lugar? Obsérvenlo bien. ¿Qué creen que será ese hermoso lugar, esa imagen impresionante de la primera que está aquí al lado izquierdo? ¿Mm? A mí esa es la universidad ay, no me acuerdo, que son uno de los mejores, ay, me olvidé, donde estudian los que tienen gente que son adineradas. ¿Mm? A ver, ¿alguien más? Ahí tiene una idea nuestra amiga. A ver, Jenny. Jenny. Una institución Y apague su micro. privada. Es una institución privada. Sí, creo que eso está en Francia. ¿En Patri- Francia o en
Algo por ahí, está por ahí, más o menos tan cerquita. Muy bien, vamos a apagar el audio para que nuestras compañeritas y nuestros compañeros puedan escuchar. Muy bien, gracias. Esta es una institución privada, una de las mejores del mundo, es un colegio. Tiene un anfiteatro tremendo, las aulas, miren, los pabellones, miren el espacio verde, un espacio acogedor donde se genera aprendizaje. Cuando hay un espacio no acogedor, desordenado, desorganizado, sin áreas verdes, donde todo es piso, sillas rotas, no son ambientes acogedores para el aprendizaje, no estimula el aprendizaje, no es atractivo para aprender. Pero en una situación como esta, salen al recreo, se pasean por sus áreas verdes, por algunos de los pabellones, entonces es estimulante para aprender, se puede socializar mejor. Estos son los estudiantes que van a esas instituciones. Ahora lean el contenido que dice aquí. Miren. Les voy a leer, ¿ya? Miren. Le Rose Institute está ubicada en Ginebra, Suiza. Es considerado el colegio más caro del mundo. Solo se matricula para este 2021, ese es del 2021, tiene un costo de 504 millones de pesos colombianos, los cuales se dividen en 3 periodos, cada uno de 168 millones, es decir, un promedio de 500 millones de dólares. Una jornada normal en esta institución empieza a las 8 de la mañana y acaba a las 3:30. Luego se realizan actividades extracurriculares y de socialización después de la cena. Sin embargo, los alumnos de la Rosey no están todo el año escolar en sus prestigiosas instalaciones, ya que durante el invierno se mudan a un campus en Gestad, una popular estación de esquí en el Oberland Barnes, donde tienen sus propios chalets y practican deportes como hockey sobre hielo. Es un entorno muy interesante. El inglés y el francés son los idiomas oficiales, pero en los pasillos uno puede escuchar 60 idiomas. Una jornada normal en el instituto empieza a las 8 y bueno, ya. Es un entorno interesante, ¿no? Esto se vuelve a repetir. Se me pasó el seguro. Pero miren, chicos, miren la vida de los estudiantes de esta institución. Es la más cara del mundo, está en Suiza. Aquí solamente ingresan 400 estudiantes y se postula incluso para ingresar. No todos tienen la oportunidad. Aquí en esta institución estudian los hijos de los hombres más ricos del mundo. Viven en esta institución, es decir, ¿cómo se le dice? En internado, ¿verdad? Viven ahí hasta las 3:30 de la tarde y luego tienen jornadas de socialización, deportes, talleres. Y durante el invierno, como ya están cansados del calor, se van a un lugar de donde practican el esquí. Y ellos mismos tienen sus propios chalés, sus propias casas de invierno. Imagínense la desigualdad con este grupo de niños. ¿Qué sentimientos les trae? ¿Qué emociones les causan la diferencia abismal que hay entre estos dos grupos? Esta situación que viven, que observan esta foto, pareciera la del Perú, pero no, es la de México. En México hay problemas como en el Perú, como en toda parte, en todos los países del mundo, hay regiones, pueblos que son muy, muy pobres y donde no alcanza una educación como se quisiera. Entonces hay una desigualdad. ¿Qué emociones encontradas les trae esta imagen con esta imagen? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Quién quisiera opinar? ¿Está? ¿O no están? A ver, cuéntenme. Buenas noches, soy Patricia Quintuy. La diferencia Hola, que hay Patricia. tanto la educación a lo que ellos se dedican es muy distinto a lo que nosotros tenemos acá en nuestro país, ¿no? Porque ellos tienen todos los beneficios, tienen
todo lo que pueda necesitar. Y entonces, ¿cómo te puedo decir? No como papá, mamá resuelve todo, ellos simplemente se preocupan lo que es estudiar, sacarse buenas notas y están al 100% enfocados en lo que son sus estudios, en lo cual ellos quieren superarse. Y la educación que nosotros acá vemos en nuestro país es muy distinto, son de bajos recursos. También en otros lugares como son pueblos, provincias, la educación es bajísima. Entonces, como docentes nosotros que estamos formándonos, vemos la realidad de otros lugares y decimos, o sea, hay profesores que dicen, yo voy años trabajando en esto, pero tú ves la educación, cómo ellos brindan, o a veces dicen, se sientan y dejan que los niños hagan lo que quieran, y entonces decimos, pero ese es el profesor que dice que estudió tantos años, tiene su maestría, tiene su no sé qué, y entonces te quedas pensando, si yo me estoy formando como profesor, es por mi vocación, porque yo quiero mejorar la calidad de educación para mis niños. Ahí hay mucha diferencia ahí, Miss, porque como te digo, o sea, lo que es esa universidad o el colegio es privado, tienen todas las mejores tecnologías, los mejores conocimientos que pueda existir y en la realidad es muy distinto de lo que pasa en nuestro país. Muy bien. Acá hay una amiguita más, una compañerita. Zaida. Sí, buenas noches, compañeros. Eh, Miss, yo cuando cada vez que enseña y yo trato de reflexionar, pero a la vez también es como que me da un poco de potencia. ¿Por qué? Porque yo tengo la oportunidad de ahorita de trabajar en 3 colegios, en los cuales una de ellas es convenio. Y la verdad es que cuando el Estado a veces pone el Ministerio de Educación promociones así en la tele, que la educación es gratuita, que la educación es así, a mí me da un poco de rabia. Porque, ¿por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque cuando se les pide en el colegio los útiles o las cosas que digamos queramos mejorar, porque a veces es fácil echar la culpa al Estado, decir que no ayuda, que no hace esto, que así, pero los padres de familia, o sea, se quedan con las manos cruzadas. Ven que está, digamos, el colegio construido, pero al final ellos, si pasó 2, 3 años, no hacen nada para reparar. Y lo único que hacen es, el Estado no hace nada, el Estado. Pero yo digo, y cuando tú quieres llegar y hacer algo mejor, dicen no, porque el colegio es gratuito, la educación es gratuito, te voy a denunciar. Y eso es lo que a mí me da rabia, que el Estado a veces ayuda, pero hay veces también nos ata con esas publicidades que hace. Porque yo digo, ¿no? Yo soy mamá también, tengo mi niña, pero no voy a esperar al Estado. Si ya me construyó un colegio, pero puedo mantenerlo como mi casa, digamos, ¿no? Pintarlo, terrajearlo, si algo está malo, arreglarlo. No vas a esperar al Estado. Y hay veces con esas palabras los padres de familia no quieren. Y hay veces piensan, un hijo, no, yo pienso, creo que un hijo o sea, no es gratis que va a estudiar. Si queremos algo mejor para ellos que aprendan computación, talleres, nos tiene que costar un poco. Por lo menos si con padres de familia, profesores, Ministerio de Educación trabaja, yo sé que podemos llegar, aunque sea la mitad de ese colegio que está ahí. Yo sé que no 100%, pero podemos llegar a tener una digna de colegio. Pero si los padres de familia más se quejan y se quejan también y no hacemos nada para mejorar, para apoyar, ¿cuándo? Vamos a seguir así como en el otro foto, quejándonos y echando la culpa y la culpa. ¿Y nosotros qué hacemos? Porque también para poder educar a los niños, no solo de nosotros, de los profesores, docentes, también es mano junto con los padres de familia. Si en la casa no nos ayudan a corregir, no corrigen, ¿cómo nosotros vamos a poder corregir en el colegio? ¿Cómo ellos nos van a respetar a nosotros también? Gracias, Miss. Muy bien, Zaida. Entonces concluimos que no se observa la equidad, ¿no? Entre estas dos formas de educación.
Una que tiene todas las posibilidades de que sus estudiantes pues salgan adelante y observen el mundo de una mejor manera, tengan mejor opciones de aprendizaje. Y uno que se esfuerza tanto por lograr aprendizajes en condiciones desfavorables. Entonces, no hay equidad, ¿no? Porque la equidad, ¿qué es? Darle a la persona lo mismo que al otro. Entonces, en las instituciones educativas de nuestro país sucede lo mismo. Hay niveles, hay clase A, B, C y D y no sé qué más. Hay escuelas muy, muy caras donde se paga en dólares. Y hay escuelas muy, muy pobres en los anexos de nuestro país. Allá en las puntas de los cerritos, arriba, donde no llegan los autos y la maestra tiene que caminar horas y horas para llegar a la escuela porque ni siquiera hay carreteras, sino son pura trocha. Entonces, eh, se habla de equidad, pero en la práctica aún le falta al Estado, le falta a la sociedad cumplir con lo que está señalando, ¿no? Hay una manito y a ver, ¿quién es? A ver, alguien que estaba aquí. Indira, a ver, vamos a escuchar a Indira y luego vienen las exposiciones, no me he olvidado. Buenas noches. Bueno, yo nada más quería decir Buenas que noches. hemos podido notar, ¿no? También en el tiempo de la pandemia, los problemas que hemos tenido en la educación. Por ejemplo, hay muchos niños que no contaban con servicios, por ejemplo, de internet para poder a ellos facilitarle lo que es tener una buena educación. Aparte de eso, los recursos, porque muchos de ellos no cuentan de repente con útiles, como dices, están lejos. Entonces, para ellos se les hace mucho más difícil aprender y sobre todo para los papás, porque hemos notado también de que el Estado ha donado, por ejemplo, algunas tablets para algunos niños, pero no siempre llegan para todos los que necesitan. Entonces, por esa parte, yo pienso que siempre es bueno, ¿no? Que se una también el Estado, los profesores y sobre todo los padres, porque lo que todos buscan en sí es el bienestar del niño y que también pueda tener una buena formación académica. Ujú, muy bien. Entonces, ante esta inequidad, ante esta desigualdad de educación entre dos grupos, a pesar que todos somos seres humanos, a pesar que todos tenemos derecho, a pesar que se proclama en la Constitución, se proclama en la ONU, en la OEA, en todos sitios, el tema de la equidad, de la igualdad, de la inclusión, no se da, pero quienes estamos llamados a que se cumplan de alguna manera son los maestros. Y como decía una de sus compañeras, los maestros con el apoyo de los padres de familia. Yo a los padres de familia, por ejemplo, como directora, no les cobro a APAFA. Quien se encarga es los representantes de APAFA, porque si nosotros como directores decimos que es necesario que paguen una APAFA, una cuota, inmediatamente se nos sanciona, porque dice que la matrícula es gratuita y oportuna y no tiene condicionamiento. O sea, no se puede condicionar a nadie a que ingrese a una escuela con un examen, que se le obliga a traer una evaluación psicológica, que se le obliga a pagar un tema X. No puede ser. Entonces, la matrícula es gratuita. Entonces, la PAFA lo que hace es reunirse en asamblea y acordar un monto y por mutuo acuerdo, en firma y en acta, decir se va a pagar tanto dinero, ¿no? Y también la PAFA no está obligada a cobrar a la fuerza, porque si el padre no desea pagar, no lo paga. Entonces, muchos de ellos, los papás conocen esta situación, este derecho y no pagan, simplemente no lo hacen. Entonces se le pide por favor que él cumpla con algún trabajo en la escuela, que pinte, que barra, tampoco lo hace. Y se pasan así y se va. Entonces no hay apoyo por parte de algunos papás. Y eso que las APAFAS cobran un precio módico, pero a veces ese precio módico también le hace falta al padre de familia que verdaderamente se encuentra en situaciones difíciles y se le hace muy complejo pagar. Pero son casos particulares, ¿no? Entonces, Sí, realmente los que quieren que haya equidad en una escuela, los que quieren son los maestros los que luchan a diario para que haya esa equidad que tanto nosotros queremos, ¿no? De que haya verdaderamente esa inclusión que se necesita en las aulas. No solamente es el tema, a ver, aquí hay una manita alzada. Zaida ya habló. Jenny ya habló. Jenny.
Miss, otra vez yo levanté la mano. A ver, una vez más. A ver, vamos. Sí, a lo que justo Ahí. usted decía, a eso iba yo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, este año estoy trabajando como auxiliar y los útiles que pide la maestra, porque la dirección le dice y porque el Estado dice que no debe pedir mucho, son 200 hojas por niño o jabón. Yo digo, yo me pregunto, ¿con esas 200 hojas jabón todo el año le voy a educar a un niño? Y los papás no quieren hacer limpieza. Y los niños estudian en un colegio que está lleno de polvo y lleno de sucio. Pero yo digo, esos papás, o sea, no reflexionan cómo se sientan esos niños en el baño, cómo están sentados en el salón que está sucio. Entonces, eso también es de nosotros, como padres de familia, hacerles reflexionar que el Estado también vea eso. Yo sé que como los niños tienen deberes, los padres tienen obligación de educar, también tienen obligación a hacer deberes en el colegio también que tienen que al menos ir a hacer las limpiezas, ya que el Estado no cubre, sí manda, pero no cubre total. Pues a eso iba, porque los niños necesitan un colegio digno no importa que seamos bajo económico, pero Exacto. limpio. Gracias, Miss. Exacto. Como decían nuestros padres antiguamente, pobre pero limpios, ¿no? Pobres pero bien remendada la ropa, bien cosidita, no rota. Eso es lo que los maestros buscamos, que haya cierta equidad e inclusión en nuestras escuelas desde el trabajo con padres de familia. Desde el momento que nosotros tenemos que hacer sensibilización a los padres de familia, hacerles sentir la necesidad. ¿Y cómo les hago sentir la necesidad frente a una escuela sucia, en abandono? Les hago entrar a clase y les digo que trabajen en los espacios y en los sectores que tienen en el aula. ¿Cómo se sienten después de 10, 15 minutos que jugaron y le das el espacio que vayan y se acerquen y regresan al grupo en sus mesas, ¿no? Que la maestra indicará? ¿Cómo se han sentido jugando, estando en esos espacios? Ellos van a decir que se han sentido muy mal porque los juguetes están rotos, las muñecas rotas, no hay con qué jugar en el sector de construcción, solamente se han mirado. Ellos tienen que sentir la necesidad del niño. Pero los maestros lo que hacemos muchas veces es hablarle, necesito esto, pero no le hago sentir. Le traigo a que juegue en el patio y el patio está sucio. Claro que hay un personal de limpieza, pero no cubre la necesidad, porque a veces hay 8 aulas y solamente un personal de servicio. Eso no cubre. Y no quieren sentarse en el piso, se manchan. Entonces, ¿cómo se sienten ustedes y cómo creen que se sienten sus niños? Entonces, al sentir ellos la necesidad, van a involucrarse en el trabajo. Entonces, ¿qué podríamos hacer, estimados padres de familia, para que esta aula realmente atienda a los niños en sus sectores, en sus juegos, explicándoles que el juego es necesario e importante y valioso? Pero no decirles de boca, el juego es valioso, importante. No, decirles, por ejemplo, yo les hacía en la reunión a los papás, les decía, a ver, usted va a utilizar el lápiz y va a copiar esta frase, papá me ama, mamá me mima y sume. Y usted va a tener bloques y va a hacer lo que a usted más le desee, lo que más guste con estos bloques. Los dos van a tener el mismo tiempo de 10 minutos. Jueguen. Entonces, el papá dice, pero jugar no es escribir, pero ustedes es lo que quieren en el aula, entonces jueguen a escribir. Juegan. Termina los 10 minutos y se le pregunta a los papás, ¿cómo se sintieron? Él dice, presionado porque tenía que escribir, ¿no? No he podido hacerlo rápido. Y él dice, me he divertido porque he jugado con estos materiales. Muy bien. ¿Dónde creen ustedes que hay mejores aprendizajes? El papá que está cerrado todavía dice, donde el señor escribió mamá, papá, donde sumó. Y aquí solamente jugó. Entonces se le vuelve a preguntar, vamos a pensar, ¿dónde hubo mayor aprendizaje? Ellos van a seguir en lo mismo, entonces uno le tiene que explicar. Donde el niño construyó, cogió un bloque, puso encima de eso y se le cayó y nuevamente recogió y lo volvió a intentar. Y nuevamente se le cayó y volvió a colocar 2 para que pueda soportar el de encima. Entonces, en esa situación de hacer una torre que se le cae, no se le cae, que acomoda y no acomoda, el niño está trabajando su cerebrito, está trabajando muchas estrategias dentro de su cabecita, está imaginando cómo hacer para que no se caigan esos bloques.
está haciendo mucho trabajo, está manipulando, está observando, está deduciendo, está analizando cómo lo va a hacer. Aquí no, aquí está copia y copia, planas y planas. ¿Qué está desarrollando? Solamente la motricidad fina y eso, pobrecita, la fuerza. La suma y la resta, bueno, con sus dedos, ¿no? Entonces no hay trabajo. A ciencia cierta, el trabajo se desarrolla en el juego. Entonces yo tengo que hacerle al padre de familia vivenciar las situaciones. Si yo no les hago vivenciar, no va a sentir el dolor ni el placer que sienten sus niños en las escuelas. Entonces, malo que bueno, el padre de familia se tiene que involucrar en la escuela para que nosotros hagamos que realmente haya la inclusión y la equidad en las aulas. Si no, no va a haber. Vamos a seguir en un estado de abandono. El Estado nos provee de ciertas cosas, ¿no? De cierta infraestructura, de cierto mobiliario, de ciertos materiales que a veces son, son poco contextualizados, pero no está. Pero somos los padres y los maestros los que tenemos que cuidar, mejorar la situación, ¿ya? Y como quisiéramos tener, pues, como esta escuela aquí, ¿no? Bonita, con estos espacios, pero es complejo, porque no tenemos ese poder adquisitivo. Entonces yo le digo a los papás, por ejemplo, ustedes no quisieran tener como las escuelas de la clase A, espacio de arena, de agua para sus niños, un espacio de música, aunque sea en nuestro patio chiquitito, no quisieran que sus niños sean grandes oidores y que más adelante sean músicos. ¿Cómo haríamos? Propongan. ¿Quién tiene una guitarra vieja en su casa? ¿Quién no está usando una pandereta en su casa? ¿Quién tiene quizás un tamborcito que estaba ahí roto, pero que lo podemos volver a reconstruir? Y los papás levantan, yo le traigo. Y empezamos a armar nuestros sectores, pero fuera de las aulas. No esa maestra egoísta que dice, yo busco la igualdad, la equidad, pero todo es para su salón. Que nadie le toque su salón. No. La escuela es un conjunto de aulas que hacen a una sola institución educativa. Entonces, dentro, por ejemplo, en mi escuela en la que estoy yo ahorita, cada aula tiene sus sectores, ¿verdad? Pero yo estoy ahorita implementando sectores fuera del aula. Quiere decir que cuando el niño tiene el recreo, no salga despavorido, ¡guau, guau!, gritando, no, sino encuentre espacios donde él pueda deleitarse de una manera distinta. Estoy recién haciendo el techito con un asombrado policarbonato, que es un techo de casi plástico, para que me hagan un techito fuera del patio para implementar un sector de música. Estoy haciendo que un espacio de psicomotricidad que es con rejas, con un techo así más o menos de alucín, eso voy a dividir a la mitad para que en un espacio sea el sector de cuentos, pero esos cuentos bonitos, cartoneros, donde el niño a la hora de recreo, a la hora de ingreso, a la hora que es su tiempo libre, pueda disfrutar de esos espacios. Entonces, ¿eso dónde hay? Hay en las escuelas grandes. En las escuelas de clase A tienen unos espacios muy bonitos. Entonces, ¿por qué mi escuela no lo puede tener? No importa, pobrecita, pero bien hechecita, bien cuidadita. Entonces, nosotras las maestras estamos encargadas de que nuestras escuelas realmente sean inclusivas. ¿Está? Entonces, dicho esto, son 8:40. Necesito saber, porque todavía hay un tema para trabajar aquí un montón, pero yo necesito saber los grupos que nos faltaban en la exposición. ¿Están presentes ya? Para no llamar yo, porque es más bonito decir yo soy ese grupo y me falta a mí. A ver, no van a Profesora, ¿no trabajar importa el ningún orden? grupo. No importa el orden, no importa. Lo importante es decir yo lo tengo preparado ya mismo, porque hasta hoy día son las exposiciones. Bueno, somos el grupo 5. Muy bien, Doris. Qué alegría que sea usted valiente con su grupo. Vamos a presentar el trabajo, entonces voy a retirar el mío y queremos todos aprender. Permítame, Miss. Muy bien. Bueno, como les decía, buenas noches, profesora Ida y compañeros.
Somos el grupo número 5. Nos ha tocado niños con baja capacidad cognitiva o límite. Los integrantes de este grupo somos quienes hablan: Doris Delgado, Aidelice Sánchez, Elba Justo Jacinto, Leti Reyes, Maribel Andrade, Joana Núñez, Lilia Ramón Reyes, Zaida Lucara. Vamos a hablar sobre baja capacidad cognitiva o límite. Empezaremos entonces definiendo qué cosa es. Seguramente hemos escuchado este término de discapacidad cognitiva y esto lo vemos principalmente en las personas que tienen limitaciones significativas en el área intelectual o en la habilidad para que se puedan adaptar o socializarse en diversas situaciones cotidianas de la vida. Básicamente lo notamos en las barreras interactuales dentro de su entorno. ¿Cuándo llamamos a un niño con una baja capacidad cognitiva? Bueno, llamamos cuando este niño está por debajo del coeficiente intelectual, digamos en el torno inferior al mismo, y esto hace de que la forma del aprendizaje para él sea muy diferente de los niños normales, entre comillas. Para estos niños, entonces, la manera de estudiar o de aprender los conocimientos es diferente, es un poco más limitado. Y limitado por su misma condición. Dentro de la Organización Mundial de la Salud se menciona que un coeficiente intelectual va entre 71 y 85, que se llama, que pretende, o sea, que tiene un retraso, ¿no?, mental, denominado hoy en día. Se denomina a una persona con una discapacidad intelectual. Hablando de este tema, nosotros lo que hemos rescatado es que los niños, bajo este concepto, se encuentran un poco inmaduros o más lentos en su desarrollo. ¿Cuáles son esas alteraciones cognitivas con las cuales nos vamos a encontrar o podemos detectar? Pues básicamente son niños que presentan delirio, amnesia, algunos casos son demencia, el Alzheimer entrado en años o el Parkinson. La población infantil son los más comunes en cuanto al trastorno cognitivo, que esto afecta básicamente en el área del lenguaje, en la parte de su atención o en el trastorno de atención e hiperactividad. ¿Cómo afecta esto a nuestros niños? De manera global, podemos decir que los niños son personitas muy frágiles y en algunas ocasiones desfavorecidas. Las dificultades se presentan en el lenguaje, en las partes motoras y en las partes sociales. El lugar donde mayormente se evidencian este tipo de dificultad es en las escuelas, porque dado que es el lugar donde los niños se encuentran con mayor tiempo del día, es donde más presentan estos problemas. Y también viene a ser el lugar donde más les va a costar llegar a un ritmo normal. Una de las primeras causas que detecta este problema es el fracaso escolar, ¿no?, por la deserción. También a nivel de la parte de la relación social van a tener problemas para adaptarse. En su vida diaria podemos decir que a estos niños les costará un poquito hablar, quizás, comer solos probablemente, vestirse, aprender mejor las áreas, probablemente manejar el dinero, orientarse en el tiempo, en el espacio o a tomar decisiones. Si hablamos en su esfera emocional, podemos decir que estos niños bajo esta capacidad cognitiva límite también pueden presentar ansiedad, muchas veces depresión, sobre todo cuando ellos se dan cuenta de sus limitaciones. En este momento yo quiero hacer un paréntesis para contar alguna experiencia que yo hoy estoy viviendo en mi aula. En mi aula yo tengo dos pequeños a los que llamaré Matías y Leonel. Cada uno de ellos presenta una capacidad cognitiva, pero diferente. Uno de ellos que tiene que ver con el autismo y mi otro niño con su discapacidad en la parte del lenguaje, ¿no?, para aprender. Tiene retardo y también manifiesta su retardo en el habla. Pero con él estamos desde el año pasado trabajando y este año todos nosotros en el aula hemos celebrado porque el primer nombre que él ha aprendido a pronunciarlo
y a decirlo de manera innata es Matías. En su estilo, ¿no? Él lo dice Ías, Maías, y nosotros entendemos que se refiere pues a Matías. Y cuando vemos a estos niños superando barreras, es motivo de logro. Pero también vemos de que, si bien es cierto, superan algunos efectos propios de esta discapacidad, también vemos que en otras áreas es mucho más difícil, mucho más complicado. Muchas veces los llamamos retrasos, ¿no? ¿Cuáles son las causas y cuáles son los síntomas? Avanzaré por acá. Pues básicamente esto tiene que ver con historias clínicas, ¿no? Y para ello, muchos de nuestras mamás son las que se encargan de realizar ciertos estudios neuropsicológicos. Muchos de ellos hacen mediciones del coeficiente intelectual que tienen que ver con las funciones de su cerebro. En ellas pueden descubrir de que existen problemas para la parte del lenguaje, de la lectoescritura o del cálculo y de diferentes habilidades. También podemos prever que pueden tener problemas de salud mental o problemas de aprendizaje. ¿Dónde se originan y dónde pueden estar estas causas? Pues son muchas. Básicamente tienen que ver con lesiones que afectan a su cerebro antes, durante y después del parto. Ahora quiero hacer otra pausa y quiero comentar ya una experiencia personal y familiar. Hace algunos años, hace aproximadamente casi 29 años, nació mi primer sobrino, el nieto mayor de nuestra familia, y para todos fue motivo de ansias, de espera, porque iba a ser el primer nieto y venía varoncito, ¿no? Entonces, él nació siendo un niño deseado y amado por toda la familia, pero al pasar del tiempo empezamos a notar algunas diferencias como en la parte motora, alguna flacidez, algunas dificultades para empezar a hablar, y eso motivó para empezar a indagar y ver las razones. Después de muchos estudios, entonces se pudo evidenciar de que probablemente se hizo una mala praxis al momento de su nacimiento, ¿no? Probablemente habrán presionado algunas zonas que tienen que ver de su entorno cerebral, y esto ocasionó de que pues tuviese un ligero retardo, básicamente en él, para la pronunciación de las palabras. Y estas causas obviamente tratan y tienen lesiones no solamente emocionales dentro de la persona, sino de toda una familia. En algunos otros casos podemos ver que tienen que ver con lesiones infecciosas como la meningitis o algunas convulsiones, a veces por intoxicaciones que tienen que ver por el plomo, algunas carencias nutricionales por falta de yodo, también el hecho de que la mamá gestante haya ingerido drogas o alcohol, a otros trastornos genéticos que tienen que ver con síndromes, y todos estos derivan en las causas y en los síntomas con respecto a la parte cognitiva. Estos trastornos se manifiestan básicamente mostrando en los niños dificultades para la atención, para la concentración y para que se puedan orientar. Cuando estos trastornos avanzan, se da muchas veces una destructuración de su pensamiento y de su percepción de las cosas. Entonces encontramos que ya estos niños tienen, por ejemplo, dificultades para andar, para mantener el equilibrio, mucho cansancio, mucha somnolencia, de pronto tienen cambios en la personalidad o tiene también dificultades para recordar las cosas. Llegamos entonces a un punto central, el cual nosotros hemos titulado Padres y Escuela como apoyo fundamental. Y nosotros vemos de que pues somos una sociedad. Los padres, de hecho, y ya estábamos hablando de ello, ¿no? Hace un momento, pues adquieren un papel fundamental con respecto a la educación de sus hijos. Pero cuando este niño se presenta con una capacidad cognitiva limitada, entonces los papás debiéramos mantener una relación mucho más cercana, mucho más estrecha con la escuela y de manera periódica,
porque dentro de la escuela quizás podemos encontrar ayuda profesional, pueden haber psicólogos que nos orientan o el colegio pueda estar preparado. En otras ocasiones no está preparado y muchas veces es el maestro quien asume el papel de psicólogo, de doctor y el que se encarga de brindar o de dar la ayuda. Con respecto a ello, hay algunas citas que quisiera mencionar. Por ejemplo, Torres Ortega y Garrido Reyes en el año 2008 dijeron con respecto a los padres. Los padres y la discapacidad al recibir un diagnóstico con discapacidad se convierte en una etapa crítica para ellos, donde se vive una serie de inquietudes sociales como el rechazo, la disminución de oportunidades laborales, sociales y educativas. De hecho, regresando a la experiencia personal, es lo primero, ¿no? Como, pero ¿por qué me tocó a mí? ¿Qué le pasó? ¿No? ¿Dónde fue el problema? O muchos papás pueden decir, ¿y ahora cómo me voy a hacer cargo de mi niño? Tengo que trabajar y empiezan los reclamos y empezamos a buscar culpables y en esto pues no hay culpables. Por otro lado, Romero y Peralta en el 2012 dijeron, consideramos que la discapacidad es un integrante del grupo familiar. Esto se va a evidenciar de diversos significados y efectos en cada uno de ellos. Solamente, y esto me gustó, quienes están inmersos en este suceso pueden valorar si el hecho es angustioso. Obviamente, solamente si en una familia tenemos a un niño con alguna discapacidad de cualquier índole, solamente ellos pueden entender y evidenciar perfectamente lo que significa, cómo esta familia puede cambiar su rutina, pero al mismo tiempo puede ser una influencia que integre a estos pequeños a la sociedad. Barrientos en el año 2014 expresó, cada persona siente reacciones emocionales de forma particular dependiendo de sus experiencias anteriores o de sus aprendizajes. Es así como el ser humano vive, ¿no? Se emociona, se compromete en un conjunto de percepciones, cogniciones, actitudes y creencias, generando una gran importancia y una utilidad en su acción diaria, donde se sostendrán los valores y fundamentos educativos para la vida. Como les decía, todos somos diferentes. Nadie está preparado para tener un niño, entre comillas, con discapacidad. Sin embargo, Martínez, refiriendo a la discapacidad, dice él, la discapacidad empobrece no solo a la persona, sino a la familia. Prueba de aquello es que el 80% de la población con discapacidad en el mundo vive en países con situación de pobreza. Lamentablemente, los países subdesarrollados o como los nuestros son los países que tienen en sus porcentajes el más alto índice de niños, ¿no? Bajo estas condiciones, muchas de ellas causadas por los que ya mencioné. ¿Qué se sugiere entonces para nosotros, para las familias, para los padres y la escuela? Pues simplemente dice adaptarse, reorganizarnos y ayudar apropiadamente a los niños. No debemos estar conformes con una discapacidad. Es cierto que muchas familias se sienten deficientes o que van a lamentar el hecho por toda su vida o van a sufrir quizás, entre comillas, malos comentarios o van a tener que cuidar doblemente a sus pequeños de esta burbuja que llamamos en muchas ocasiones discriminación. Pero también es el momento para que los papás experimenten el cariño y disfruten con sus niños situaciones que estos pequeños, a pesar de esta discapacidad, pueden brindar para ellos. Algunos consejos prácticos para estos padres o quizás para algunas de nosotras que en nuestras familias tenemos algún niño, ya sea un primo, un sobrino o un niño que tenemos en el aula. Algunos de estos consejos prácticos es, uno, brindar apoyo emocional. Segundo, siempre reuniones en la escuela que tengamos, promovamos, donde podamos desarrollar un plan que tenga que ver también con estos pequeños, no solamente evidenciando actividades que involucren, entre comillas, a los niños normales, ¿no? Sino que todos puedan ser incluidos. A mí en lo personal me agradó mucho porque desde el año pasado nosotros estamos trabajando el plan de la parte artística y nos presentamos en un festival llamado Abacul Fest y nos vamos a la municipalidad y allí los niños presentan sus talentos. Me da tanto gusto ver cómo esta vez
asistió el especialista de educación de aquí de Chiclayo, el director del área pedagógica, y pudo conocer a mi pequeño Leonel, quien él tiene la dificultad para el habla, pero sin embargo es tan, pero tan talentoso para la parte de las artes y sobre todo del baile, ¿no? Él no tiene vergüenza, él baila, irrumpe y lleva el ritmo, ¿no? Entonces, es muy hermoso ver cómo nosotros como docentes o futuros docentes podemos de alguna manera alentar esas partes que quizás donde adolece, favorecer aquellas donde él es bueno y puede superarse cada día más. Consejos para maestros. Primero, informarnos al máximo sobre una discapacidad que tengamos en el aula, en esta oportunidad de la discapacidad pues cognitiva e intelectual, ¿no? Inclusive se nos recomienda aprender algunas técnicas o algunas estrategias pedagógicas para que podamos apoyar a nuestros alumnos. De hecho, nosotros no hemos aprendido y lo aprendemos en el camino. Muchas de nosotras tenemos niños con discapacidades y estamos aprendiendo a base de experiencia. Lo segundo es que tenemos que reconocer que nosotros como docentes o futuros docentes podemos marcar una gran diferencia en la vida de un alumno. Tenemos que averiguar básicamente cuáles son los intereses, las partes positivas que tienen nuestros niños y apoyar precisamente a ellas, darles oportunidades para que estos pequeños alcancen el éxito. Y si en nuestros centros educativos hay un programa de integración escolar, pues estar al tanto de ello, o si no formamos parte de ese comité, pedir una copia, documentarnos para poder ayudar. Debemos procurar finalmente en esta parte proporcionar a nuestros niños materiales y experiencias prácticas, ¿no? Vivenciales, para que ellos se sientan que no son excluidos, sino que son parte del entorno educativo. Las tareas debemos procurarlas que no sean complejas como las que solemos dar quizás a nuestros niños, entre comillas, normales, sino que podemos ayudar a ellos con pequeños pasos, ofrecer comentarios a la salida y hablar con los papás. Qué bien trabajó Leonel, qué lindo que lo hizo Matías, hoy trabajó muy bien, o también decir la verdad, hoy día estuvo difícil la situación con estos niños, ¿no? Estuvieron con crisis y generar esa cercanía entre los docentes y los padres. Ahora, ¿cómo podemos ayudar nosotros a nuestros pequeños? Hemos estado hablando y básicamente lo primero que podemos hacer es, en este sentido, comprender cuáles son las características personales o individuales de nuestros niños. Lo primero que nosotros podemos hacer para apoyar a niños con discapacidad es, uno, la detección precoz de una enfermedad. Lo segundo, tratarlos, y lo tercero, mejorar su pronóstico. No debemos quedarnos con lo que se nos dijo, ¿no? El niño no va a poder lograr hacer esto. Volviendo a la experiencia personal, a nosotros los doctores nos dijeron que mi sobrino, por ejemplo, no hablaría, no podría caminar y tantas cosas, pero la familia hizo tanto por este pequeño que al año y medio él dio sus primeros pasos. Hoy en día es un chico que se desenvuelve de manera normal, tiene alguna dificultad, claro, su coeficiente intelectual está por debajo de lo normal, pero sin embargo es un niño autónomo, ¿no? Y es un niño, bueno, digo niño, pero ya es un joven, ¿no? Es un adulto grande, pero sigue con la mente de niño. Entonces, tras un diagnóstico, lo que hace una familia es ayudar, no quedarnos con ellos, sino buscar la manera de que estos pequeños puedan superar, ser soportes integrales, tener una atención sociosanitaria, ¿no? Si bien es cierto, los centros educativos no son clínicas ni son hospitales, pero sin embargo se convierte en un apoyo para toda una vida mientras los niños están en su etapa escolar. También lo que tenemos que recordar y resaltar en esta parte es que nosotros no tenemos que limitar a nuestros niños. A los niños no les podemos dar límites. Tu compañero puede hacer eso, pero tú no. Les podemos crear formas para que ellos también puedan hacerlo. Quizás no lo harán de la misma manera, lo harán a su tiempo, a su ritmo, a su modo o con nuestra ayuda, pero lo importante es que ellos también lleguen a la meta y reciban el aplauso de sus compañeros. Los niños tienen que adaptarse y procurar también tener la mayor
información posible de aquello que a él le está pasando, para que él también tome conciencia a medida que va creciendo. Lo siguiente que debemos hacer es potenciar su autoestima y prevenir posibles abusos. En esto yo sí quiero resaltar. Potenciamos su autoestima porque el niño tiene que ser independiente. Una discapacidad no es sinónimo de que es un niño que es un niño enfermo, ¿no? Para toda la vida, no. Pero también tenemos que prevenir los abusos, porque siempre encontraremos en el camino seres malvados, perversos, que frágilmente, ¿no? Pueden doblegar a estos pequeños. Allí está nuestro trabajo en un centro. Si conocemos de casos o vemos a un niño violentado, es allí nuestra ayuda. Trabajar sus habilidades sociales básicamente a nivel lúdico, lo que decía A ver, usted, Miss, ¿verdad? gracias, Creando Doris. estas áreas, estos juegos de espacio, que sería lo fundamental. Termino diciendo que nunca debemos poner una etiqueta a nuestros niños. Muchas gracias. Ujú. Gracias, Doris. Gracias y felicitarte a su persona. El grupo está compuesto por Ah, el primer PPT, vuelvo. tiene ahí quiénes son los integrantes. Este es Ahí el está único Miss PPT, este Doris es el único Delgado, que han hecho. Aide Ya, Lisset, pero Elba preciosa, dime, Justo. no, sí. Ajá, Ujú. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es el único material que han hecho. Bueno, nosotros hicimos un organizador visual. Pero toda la información tenemos en un Pero Word. era, El Word está lleno de toda la información para presentar esto como un organizador visual y en un Word toda la explicación. ya, coloca hoy día el Word en el grupo y este ¿Ya? PPT, ya, y lo coloca en el Ujú. grupo. ¿Y de Doris, qué bibliografía más o menos han sacado este material, no? Si lo han hecho en En Word, el Word está colocan. toda la bibliografía, Miss, también. Ya, han trabajado en Word, muy bien. Entonces lo mandan Ujú. al grupo para Ya, que los sus dos, compañeras lo puedan claro. leer, y si no, no van a poder captar tantas ideas en una sola, en solo 25 minutos es bastante, ¿no? Y gracias y y felicitarlas, muy bien. Vamos a invitar al siguiente grupo, Doris, porque están un poco preocupadas por el tiempo. Vas a disculpar. Gracias a ustedes, felicitaciones. Gracias. disculpe, compañera Doris, ahí te falta agregar a una integrante más. ¿Qué te ha pasado? ¿Así? A él lo conversamos por internet. Presentamos al siguiente grupo. Miss, buenas Joaquín, noches. buenas noches. Sí, Miss, buenas noches, compañeras. Vamos a hacer la presentación de nuestro grupo 4, de los problemas de conducta. No sé si alguien está presentando el PPT, creo. No sé si podría retirarlo, Miss. Es el PPT de ustedes. No, Miss, yo lo presento ahorita. Ah, ¿y Miss, entonces es de quién? nosotras, Miss. Ah, ya. ¿Quién había levantado Ese es la mano el, primero? Ah, ya. Muy bien, ese es el de ustedes, ya. Vamos, Joaquín. bueno, nuestro grupo hizo este trabajo de problemas de conducta. Los participantes o los integrantes somos Cruz Muñoz Hamlet, Reina Camacho Milagros, Cubas Hurtado y Analí, Vergara Luis Joaquín, Polano Pinedo Araceli, Capcha Cruz y Asume, Rojas Gómez Vilma. ¿Qué son los problemas de conducta? Tratando o conceptualizando problemas de la conducta, dice, es un trastorno de comportamiento cruel o agresivo hacia las personas o animales. Es cierto, cuando vemos a un niño, a una niña con este problema, quizás podríamos decir, también podría venir por hereditario, quizás a raíces de la familia, ¿no? Yo he vivido este caso, yo tengo una niña, digamos una sobrina, que sufre con este problema de conducta.
¿Cómo? La niña es bien tranquila, la niña es bien juguetona todo, pero tiene este problema de conducta. ¿Sabes por qué? Mira, está tranquila, de repente agarra el cabello de la compañera. Está tranquila, de repente lo jalonea. Está tranquila sentada, de repente lo araña. Entonces es un problema bastante complicado. Hasta incluso, ¿no? Eso estudia en el jardín. Hasta la profesora misma no se siente tan capaz de controlarlo aquello, ¿no? Hasta la profesora misma un poquito que le tiene miedo. Hasta las madres se quejan, ¿no? Por ello, nosotros nos estamos educando, nos estamos preparando, porque como alguna compañera dijo, ¿no? Quizás un año no nos toca, otro año nos puede tocar. Para ello, uno tiene que estar bien preparado. ¿Cómo podríamos nosotros frenarlo? Estos casos cuando nos presentan en el camino. Hay muchos autores también que hablan sobre este caso, como Sigmund Freud dice, ¿no? La conducta de una persona es el resultado de fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo y que por lo general se dan fuera de la conciencia. Las causas, las consecuencias de problemas de conducta. Las causas son maltrato infantil, conflictos familiares, factores emocionales, factores sociales. En todas esas áreas, el niño va a tener dificultades, ¿no? En maltrato infantil, como antes decía, podría ahí maltratar a su compañera o quizás pegarle, ¿no? Hasta en la familia mismo no se siente tranquila, no se siente tranquilo, ¿no? Eso ya tiene, o sea, en factores emocionales, mira también, o sea, no se sabe cómo es el pensamiento del niño o de la niña que sufre con este problema. Las consecuencias también, dice, dificultades académicas. Es cierto que lo va a tener. En el desarrollo emocional, obvio que lo va a tener. La consecuencia, baja autoestima, ansiedad y depresión, desarrollo social, relaciones problemáticas, desarrollo académico, bajo rendimiento. Para ello nosotros preparamos en el grupo cómo podríamos ayudar a estos niños con problemas de conducta, brindarle un ambiente seguro, fomentar la comunicación abierta, establecer límites claros, elogiar un buen comportamiento, ayuda profesional. Lo más resaltante que yo he podido verlo es elogiar un buen comportamiento. ¿Sabes por qué? Como lo vuelvo a repetir, como yo tengo una sobrina con este problema de conducta, yo he palpado, yo he ganado esta experiencia en elogiar. Yo trato de acariciar, yo trato de elogiar cuando tiene un buen comportamiento. Y al respecto, el resultado sí corresponde. Sí, la niña corresponde. Por ejemplo, cuando me dicen, no, tío, quiero esto, ya yo te voy a comprar, pero compórtate bonita, hija, le digo, salta tu vida de alegría. O sea, su emoción, imagínate, cómo se emociona la niña, o sea, cómo se levanta su autoestima, imagínate, salta todavía de emoción, de alegría. Entonces, estos niños, las niñas que tienen con este problema de conducta, bastante necesitan el elogio, bastante. Como dice un dicho, para terminar, quizás, como yo vuelvo a repetir, ¿no? Como lo decía al principio, quizás esto podría ser también hereditario o también problema de padres por el alcoholismo, podría pasarlo también. Como dice un dicho, ¿no? De tal palo, tal astilla, porque el carácter y las costumbres se transmiten de padres a hijos. Gracias, Miss. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Ahí termina el trabajo? Sí, ¿Sí, Miss. Joaquín? Sí, Miss. Gracias.
¿Cuántas personas hicieron este trabajo? Ya lo he sacado de la pantalla, Miss. ¿Cuántas personas hicieron este trabajo? Éramos 6, si me parece. ¿Cuántos éramos, Yanali? 7, Miss. 7. Sí. A ver, hay 6 PPTs, creo, ¿no? Muy bien, ya. Lo único que voy a acotar es que se le premia al niño cuando hace las tareas que se le asignan, ¿no? Y cuando ha mostrado un buen comportamiento, no solamente se le premia con un dulce o un helado, se le hace un cuadro de buenas acciones con un arbolito, que la manzanita sube arriba o cae abajo si se sigue comportando de la misma manera, y la manzanita está arriba si se comporta de mejor manera. Pero si hacemos frecuentemente eso de darle un caramelito o una galletita respecto a una buena conducta, lo que estamos haciendo es condicionar su comportamiento. Porque ahora, en la actualidad, ya no se pone caritas felices, ni caritas tristes, ni estrellitas, ni sellitos en la mano, ni en ningún sitio, porque es condicionar el comportamiento de un niño. Y cuando no hay ese condicionamiento, ¿cómo le vas a mejorar la conducta? Entonces, se mejora la conducta a medida que él mismo va reflexionando de sus acciones. ¿Estuvo bien lo que hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Si es el único juguete, ¿cómo podrías compartir con tu compañero? ¿Cómo podríamos compartir o cómo podríamos solucionar el problema? Entonces tengo que hacerle reflexionar, analizar la situación que está viviendo para que vaya mejorando su comportamiento, ¿no? Y lo otro que dice también que la conducta se puede heredar en los genes, ¿no? Se puede heredar, pero no es una cosa definitiva. Los trastornos de conducta se tienen que modelar, a ver ustedes que son de este grupo, ¿de qué manera? ¿Cómo creen, aparte de lo que nos han dicho, de qué otra forma podríamos mejorar los problemas de conducta? Y los trastornos de conducta y es una cosa mucho más compleja. A ver, aparte de lo que han dicho ustedes, ¿de qué otras maneras podríamos mejorar los problemas de conducta en un estudiante? ¿Será lo mismo trastornos o problemas de conducta con los niños TDAH? ¿Cuál es la diferencia más o menos? ¿Podríamos tener alguna idea? ¿Será lo mismo? Porque un niño con TDAH también es un niño terriblemente movedizo, inquieto, fastidioso. ¿Tendrá alguna relación? Sí, Miss, podría tener Dice, una relación, pero no son iguales, Miss. ¿por qué? No No son sé, la ¿por misma qué? rama, se podría decir, ¿no? Pero se pueden Entonces irse ya. por ese lado, pero no son iguales, Miss. Entonces, Joaquín, para la próxima semana van a tener una tareita adicional ustedes, ¿ya? Porque la información para 6 personas ha sido bien elemental. Somos 6 personas y muy elemental. Entonces van a elaborar en un solo PPT la diferencia que existe entre los niños con TDAH y un niño con problemas severos de conducta. Si un niño tiene problemas de conducta en el aula, y la maestra ya no puede más porque es terriblemente terrible, no tiene normas, no tiene acuerdos, por más que la Miss trabaje, los padres trabajen y el niño sigue igual, ¿qué tendría que hacer un maestro? ¿Qué le aconsejaría a papá y a mamá? Acudir a un profesional, pues, Miss. ¿A qué profesional, preciosa? A ver, dime. Tal vez llevarlo a un Psicología, psicólogo. ¿Y el psicólogo a dónde les derivará? dependiendo del problema, de repente si es Claro. algo leve, solamente será así con terapias ¿Ya? Y si no, o con talleres, si no ¿cómo se llama? Eh, el ¿cómo se otro más llama? complicado, al ¿Qué? Al psiquiatra. psiquiatra. ¿Al neuro? ¿No, al psiquiatra? Ay, no, estoy mal. Al neuropediatra, Ay, para ya lo estoy poder mandando a otro lado. descartar si es TDAH. Claro, está mandando ya al psiquiatra. Muy bien, entonces vamos a hacer ese cuadrito comparativo para la próxima semana, Sarita, Joaquín, Yanalí,
y grupo, ¿ya? Gracias por la presentación y gracias a la valentía de Joaquín, que hoy nos ha expuesto en el tema. Entonces estamos esperando el trabajito en Word con la compañera del grupo anterior. Y el de ustedes suben, pero adicional me hacen este cuadrito de comparativo. Muy bien, ya no tenemos más tiempo para el siguiente grupo que falta, la próxima semana. Todos los temas que han ido exponiendo a lo largo de la semana anterior y esta son niños que sí o sí existen en el aula. Son niños que están incluidos dentro de nuestras aulas, que muchas veces los maestros y las maestras se sienten preocupados porque no conocen o desconocen del tema. Y si conocen, como dijo la compañera del grupo anterior, en la práctica vamos aprendiendo a desarrollar algunas estrategias para atenderlos. Pero para llegar a desarrollar esas estrategias en la práctica demora mucho tiempo. Entonces los maestros tenemos que sentirnos comprometidos para transformar este tipo de educación que nos ha tocado vivir. Niños que han venido de la pandemia y niños que están viviendo en situación, en esta vida tecnológica donde pocos son los papás que hablan o conversan con sus hijos porque prefieren dar el celular para que el niño quede tranquilo, estático y no se mueva. Más aún a los niños con TDAH, los niños con problemas de conducta, su juguete favorito para el papá es un celular, así no los fastidia y no los molesta. Entonces de nada sirve porque los malogra peor, ¿verdad? Entonces, esa es la situación de las aulas que vamos a tener. Y ustedes más aún, los niños que ustedes reciban van a ser aún quizás más terribles, porque les voy a contar hoy día. Yo me senté en el auto que viajo para ir al colegio. A mi costado se sentó una señora con un niño, pues debe ser de 11, 10 meses. El niño está bien tranquilo y la mamá lo tetó. Ya, estaba el niño tomando su pecho y de ahí el niño se aburrió, se cansó y se desesperó un poco. Y entonces la mamá, ¿qué hizo? Su arma secreta, el celular. Mira, para que veas el pato feo. ¿Ya? Y le dio al niño y el niño contento en el celular. No, habrá sido 10 o 11 meses. Y la mamá mirando la calle en versión mudo. Entonces recordé yo mis años cuando también fui mamá joven y tenía niños, los dos niños que tengo, mis dos hijos eran muy pequeños. Y las mamás, común como yo, lo que hacíamos era llevar un sonajero. Se portaban mal o lloraban o se intranquilizaban nosotros con su sonajero y le tratábamos de hacer la bulla para que el niño pueda calmarse. Hoy en día ya no existen esos juguetes en los mercados, son muy raros. Entonces, o íbamos entreteniéndoles, diciéndoles, allá va el carro azul, ahí es una casa grande, mira, por ahí hay un señor, mira, por ahí está pasando un payasito, y le hablábamos y conversábamos en ese niño, o le íbamos contando cosas. Pero hoy en día la situación ya no es la misma para esta nueva generación que se les avecina a ustedes, que van a ser maestras de estos niños. Es una situación más difícil. A veces los propios padres somos responsables de que tengan esos problemas de trastornos de conducta, trastornos en sus problemas de aprendizaje, de discalculia, del habla y otros más. Miss Beth, tu opinión y cerramos, hijita. Misita, buenas noches. No sé si vamos a exponer todavía la siguiente clase o no, porque falta todavía mi grupo, No, sí, la siguiente clase ya no alcanza y además los temas son muy buenos porque son los niños que ustedes van a tener. Son los niños que ustedes van a recibir. O sea, hay que preocuparnos. Por ejemplo, nosotros las maestras que pasamos más de los 40 y tantos años, hoy en día recibimos niños con autismo y no crean que es sencillo. Nosotros aquí en la teoría decimos, hay que recibirlos, hay que ser transformadores, nosotros tenemos que apoyar porque estos niños, pero en la práctica no es así. Todas las palabras se nos borran, todo lo lindo que pensamos se nos borra. Atender a un niño con autismo, 25 niños adicionales están escuchando como pueden la clase y el niño empieza a aletear y ya interrumpió al grupo. Y el niño no quiere comprender que tiene que dejar ese juguete de andar en el aula, ya interrumpió al grupo. ¿Qué hace la maestra? Y encima está prohibido tener auxiliares de apoyo. ¿Qué hace la maestra? Niños con TDAH, la maestra está contando el cuento y el niño empieza a empujar, a correr en medio del aula. Es un problema complejo. Entonces, nosotras tenemos que conocer muchas estrategias para poder atender como corresponde. Y si no lo podemos atender, como dijo una de las compañeras anteriores, tenemos que ser honestos con los padres de familia. Decirle las cosas
positivas que sucedió con su niño en el día a día y las cosas negativas, no tener temor de decirlo, que posiblemente nosotros como escuela no podamos hacer nada, pero como se nos obliga a tener 2 niños inclusivos por aula, se nos obliga prácticamente a tener, entonces, pero no somos expertas en el tema, decirle la verdad, que su niño solamente camina por el patio, corre y grita, por más que lo intentemos, por atender a los demás no se le puede atender a él, es preferible que papá muchas veces tome conciencia y diga, realmente lo voy a sacar y voy a buscar una escuela mucho más pequeña para mí. Hay que ser honesto, no hay que mentir. Y ese es el caso de un padre de familia que su niño estuvo con nosotros en 4 años, todo el año pasado, un niño con autismo, y el señor insistía en que siga en la escuela. Bueno, tampoco le podíamos decir que no, pero a veces lo insinuábamos porque el niño solamente paraba en el patio con los zapatos, sin zapatos, corría por el patio, caminaba. Un niño muy tranquilo, es un niño precioso. No era fastidioso, solamente que andaba en el patio sin zapatos. Y era imposible meterlo al aula porque se entercaba y era un niño grande, fuerte y gordito. Entonces se entercaba. Entonces, ¿qué hacíamos? No le íbamos a obligar a la fuerza. Entonces algún auxiliar salía a jugar con la pelota porque era lo que le gustaba. Pero más allá no hacía nada. Este año, a Dios gracias, su papá no comprendió lo que la maestra le dijo, sino él mismo vio la realidad y comprendió que su niño no avanzaba mucho, porque los niños con autismo lo que quieren es que socialicen. Ellos, los papás, anhelan y anhelan y anhelan, más que aprendan a socializar, a agarrar de la mano al amigo, a sonreír del amigo, y se les es bien complejo a un niño con autismo socializar. Entonces, los papás han salido y lo han llevado a un centro mucho más pequeño y un ser maestros héroes, a los que más tenemos y abundan en las clases. Y nuestro grupo de problemas de conducta también son los que más abundan en clases. Un gusto, un placer, nos vemos la próxima semana, sigamos mejorando y suban los trabajos porque sus compañeros también quieren aprender un poco más del tema. Un gusto, cuídense mucho, bendiciones. Bendiciones, mis gracias. Hasta luego, Miss. Gracias a ustedes, Gracias. a ustedes. Buenas noches.